La mayoría de los que estamos acá estamos en contextos cristianos, evangélicos, protestantes, y creo que desde este acercamiento nada es secular, nada es separado de Dios. Yo quiero que ustedes levanten la mano. ¿Qué personas han oído la palabra en su contexto tripartito o tripartita? Levante su mano si ha escuchado ese concepto en referencia. Levante su mano. ¿Quiénes la han dicho? ¿Quiénes la? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, casi más de la mitad del auditorio. ¿De quién usted ha escuchado? No de quién, sino... usted ha escuchado también que la parte del espíritu es más importante que la parte del alma o de la psiquis o del cuerpo. Levante su mano quienes lo han escuchado. Sí, antes lo escuchábamos, ya ahora ya cambió. Ya cambió el discurso, está cambiando el discurso. Está cambiando, pero al comienzo fue solo así. Ok, bueno, qué bueno que el discurso esté cambiando. Bueno, nada es secular, nada es separado de Dios excepto el pecado. Creo que a diariamente estamos separando muchas cosas. A diariamente estamos separando la versión que tenemos de ser iglesia. Cuando decimos vamos a la iglesia, estamos ahí teniendo una separación. Porque no vamos a la iglesia, somos iglesia. O el pastor que dice estoy construyendo una iglesia. Yo en mi teología, en mi eclesiología pienso que está construyendo a sus ovejas, pero no, termina que está construyendo el tercer piso de su iglesia. Pero resulta que la iglesia se convierte en un templo, ¿no? Entonces, algunos dicen, me voy de la iglesia. Esto es muy difícil teológicamente. Irse de la iglesia, si usted es de Cristo, es muy difícil. No se puede irse de la iglesia, porque usted fue bautizado en un cuerpo, entonces no se puede ir de la iglesia. Pero usamos esos términos y de alguna manera estamos teniendo un pensamiento separado. Cuando hace poco tuve que llenar un formulario y entonces en el formulario decía, diga cuál es el ministerio de la persona candidata a dentro de su iglesia. Perdóneme, pero es que la persona que es candidata a esa posibilidad de hacer un viaje, ¿cuáles son los ministerios dentro de su iglesia? Pues me está ubicando la iglesia a un recinto. No me está hablando de la comunidad. ¿O será que cuando esta persona está trabajando afuera carece de ministerio? ¿Será que cuando es ingeniero, es arquitecto o es un maestro no tiene un ministerio allí? O cuando yo escucho al pastor que me dice tengo que dejar la obra del Señor para dedicarme más a mi familia porque mi hijo descubrí que está en la droga o que es transexual o que es homosexual, tiene que dejar la obra. Eso es separarlo. Dejar la obra, yo tengo que dejar la obra, no, es que mi obra comienza por mi casa. Mire cómo son frases a diario que decimos y que proyectan realmente el estado de separación en el cual vivimos. Creo que ya forman parte de nuestro inconsciente espiritual, si lo vamos a llamar así, como lo plantearía Víctor Frank, un psicoterapeuta, padre de la logoterapia. Entonces, nada es secular, nada es separado de Dios, excepto el pecado. Excepto el pecado. Voces y silencios desde la espiritualidad evangélica. Parte de la crisis de nuestros ministerios actuales parte de una teología y eclesiología dualista, como la que yo les acabo de decir. Tenemos una eclesiología dualista que inconscientemente nos desconecta de Dios en la vida cotidiana. Inconscientemente, esto no es tan consciente. Lo que usted es consciente, lo que lo hace consciente, entonces usted ya tiene la responsabilidad de conectarse a Dios. Pero hablamos de los ministerios. Usted tiene ministerio, y sí, yo tengo ministerio cuando cuido a los niños, pero cuando está fuera de la iglesia no tiene ministerio. Cuando usted se cree fuera de la iglesia no tiene ministerio. Y entonces la persona que trabaja en un hospital no tiene una pastoral de la salud. No tiene una pastoral de la salud, porque yo conozco médicos que les han invitado pastores a dejar de ser médicos y volverse al ministerio. Entonces, ¿será que está dividido su vida? El ser médico no es ministerio, sino es trabajo laboral, y el estar en su comunidad es ministerio. Mire cómo hemos dividido de una forma muy inconsciente, pero lo seguimos validando dentro de nuestra teología y nuestra eclesiología. Quiero hablarles de dos tipos de espiritualidad: la espiritualidad integral y la espiritualidad tricotómica o dicotómica. Dicotómica es dualista, es opuesta, eso es lo que significa.
Cuando usted escucha la palabra dicotomía es opuesto realmente. Tricotómica, opuestos totalmente. Entonces, quiero hablarles de la espiritualidad integral. Creo que debemos de revisar nuestro concepto de espiritualidad. Entonces tenemos dentro de nuestro contexto eclesial colombiano que tenemos que optar entre una espiritualidad dualista o una espiritualidad integral. Y como les he dicho, al diario vivimos una espiritualidad dualista, pero no una espiritualidad integral. La base para una espiritualidad integral la encontramos en la encarnación. Y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne. El Dios que es espíritu, recuerda que lo espiritual es para los griegos algo bueno por naturaleza, se hace carne y hueso, algo malo por naturaleza para el griego. Entonces, allá hay un encuentro entre lo malo y lo bueno en una cultura griega. Pero resulta que eso trasciende incluso hasta nuestros espacios, en donde decimos que lo material es más importante que lo espiritual. Entonces, más importante que usted vaya a la reunión de la iglesia que quedarse con su familia un domingo porque su esposa está enferma. Sí, parece que es más espiritual ir a la comunidad de fe, a reunirme con los otros y dejar a mi esposa sola, porque es más espiritual ir a la comunidad. ¿Y acaso no es espiritual quedarme con mi esposa allí, acompañándola y cuidándola? Es tan espiritual lo uno como lo otro. Lo que usted tiene que decir es dónde Dios quiere que usted esté. Eso es lo que usted tiene que decidir. Tiene que discernir y ser entendido cuál es la voluntad de Dios. ¿Lo quiere con su esposa? ¿Lo quiere allí en la comunidad? Yo creo que eso es lo que define. No hay lugares más santos que otros. Todo lugar es igualmente santo si usted está haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que hace un lugar santo, no el lugar como tal. ¿Sí? Entonces, si estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que Él quiere. Y eso es vivir en santidad. Entonces, lo santo no es el lugar o la actividad que usted hace. Si Dios le llamaba a hacer esa actividad, hágala en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, al modo de Dios, y eso podríamos decir que tiene un reflejo claro de la santidad de Dios. Entonces, échala para atrás un momentico. Entonces, ¿qué sucede? No, para atrás. Sí, no para adelante, no para atrás. Otro poquito más para atrás, por favor. La anterior. Ok. Creo que lo echaste para adelante. No, aquí está. Ok. Mire, lo espiritual y lo material se unen en el Mesías. Se unen en el Mesías. O sea, cuando usted logra integrar, porque somos seres integrales integrados, no somos tripartitos, no somos de partes, no somos partidos. Y suena muy inconsciente. Yo quiero que usted se ponga a hacer un ejercicio. ¿Cuántas veces usted escucha a otra persona decir, es que esa parte espiritual, es que esa parte emocional? No somos partes, somos multidimensionales, ¿ya? Y cuando esas diferentes dimensiones se oponen unos a otros, entonces dice Theo Burnett que entonces se vuelve tricotómico, o sea, se vuelve opuesto todo. Entonces es más importante, entonces lo material no es tan importante. Hablar de sexualidad en los púlpitos no es tan importante, eso no es tan espiritual. Mire, estamos hablando de que allí no hay una unión. ¿Por qué no hablamos en los púlpitos de sexualidad? Por eso, porque no es tan espiritual. Eso es lo que se plantea. Pero entonces si hablamos de otras cosas que es muy espiritual, como pedir dinero, eso es muy espiritual. Sí, claro, es muy espiritual. Pero de las otras cosas no las hablamos. No hablamos de maltrato desde los púlpitos, y yo no digo que los púlpitos se deben de psicologizar la palabra, no, ese no es el lugar. Personalmente no creo que ese sea el lugar, ni politizar el púlpito tampoco, ese es el lugar. Pero lo que sí creo es que hay una parte en el proceso adecuadamente de la preparación de una exposición bíblica donde hay una franja que llamamos homilética. De allí usted puede hacer unas aplicaciones adecuadamente y eso se llama hermenéutica. Entonces usted ya hace aplicaciones de la realidad de los textos y desde allí usted puede hablar de prevenir el abuso, usted puede hablar de prevenir el maltrato, usted puede hablar del buen trato, pero no, eso no está. No hemos querido de alguna manera y ni lo hemos visto ver la humanidad de Jesús y poder identificarlo como un modelo más de masculinidad. ¿Por qué? Porque solo hemos visto al Dios hecho carne, ¿sí? Pero lo que nos decía de alguna manera, pero ese Dios hecho hombre es hecho carne, pero vemos al Dios, pero no vemos al hombre. Entonces hemos visto a un Jesús que lo levitamos del piso
Y no vemos un Jesús que usó pañales, como nos dice el texto. No vemos un Jesús que chupó teta, sí, de María, así. Y que María también le dolió cuando Jesús espichaba su pezón y sacaba. Sí, eso le duele a cualquier mujer, ya que no tiene preparado su pecho para eso. Y también eso hizo Jesús, y eso es muy humano. Jesús lloró, eso es muy humano. Pero es muy divino la resurrección de Lázaro. Pero no hemos visto a ese Jesús. Entonces, en Jesús se une en él el Mesías. Entonces, lo espiritual y lo material se unen. Sin embargo, Jesús no vive una vida secular. O sea, Jesús no dejó de ser carpintero para irse al ministerio. Estando en su carpintería, allí fue formado. No fue que dejó a los 12 años su adolescencia para irse al ministerio, ¿sí? Porque entonces allí estuvo un tiempo de ministerio con los doctores de la ley. No, Jesús no tuvo una vida secular, realmente. Todo lo que él hizo estuvo conectado a la voluntad del Padre. Todo lo que él hizo. Sino cuando llega María y José y dice, ¿acaso ustedes no sabían que los negocios de mi padre me era necesario estar? Pero entonces en la carpintería no estaban los negocios del padre, estaban los negocios del padre. De alguna manera estaba haciendo lo que el padre quería y lo hizo. Sin importar que estuviera en una boda, también estaba haciendo los negocios del Padre, en el templo, en una casa, comiendo, caminando, descansando o sanando. Allí lo espiritual y lo material se unieron en el Mesías. Aquí vemos a Jesús identificado con un oficio. ¿No es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacob. Era un hombre de familia, Jesús. Era un hombre de familia. ¿Qué falta nos hace a nosotros los pastores? Ser personas de familia. Qué bueno que nos puedan identificar. Oye, ¿no es este el predicador? ¿Sí? El esposo de fulana, el esposo, y con hijos tal. Y dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Lo identifican con un oficio y lo identifican como un hombre de familia. No lo identificaron de otra manera. ¿Sigue? Tenemos que esta espiritualidad es una espiritualidad integral desde lo cotidiano. Desde lo cotidiano. La espiritualidad integral no es fantástica. Es desde lo cotidiano. Es desde el buen trato que yo le doy a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. Es desde allí, desde lo cotidiano. No necesito tener una experiencia supra mega espiritual. No necesito. No negamos esas experiencias. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. ¿Sí? Y él en su soberanía está a un Pedro hablarle como lo habló, a un centurión hablarle como lo habló, a un profeta Jeremías hablarle como lo habló. Pero no necesitamos esas experiencias para decir que tenemos una espiritualidad integral. Porque si vivimos de esa forma, eso es una espiritualidad emocional. Si esa se torna nuestro estilo de vida, creo que no estamos andando. Sí. Creo que en la condición Dios habla a cada hombre conforme a la necesidad que sabemos que tiene y la manera como le podemos entender. Entonces tenemos que una espiritualidad integral tiene una visión integral de la espiritualidad. Esto nos ayuda a recuperar a Dios en los lugares cotidianos. La espiritualidad de la cotidianidad. Eso es lo que tiene que ver con una espiritualidad integral. El llegar tarde a un trabajo no es espiritual, mi hermano. No es espiritual. ¿Sí? El copiarse en un examen no es espiritual. Entonces encontramos que eso no lo tenemos en cuenta. Conocí a un hombre que tenía una agencia de viajes y entonces resulta que le llegaba la persona que empleado, un evangélico, le llegaba a las 8:30. ¿Y por qué le llegaba a las 8:30? Porque él decía que hacía su devocional de 7:30 a 8, entonces le daba 30 minutos. Y entonces un día llegó a las 9 y él le preguntó, ¿y por qué llegas a las 9? Porque Dios me mostró que tenía hoy que llegar más tarde. Pues a la tercera vez que llegó a eso, entonces este hombre también, un cristiano, le dijo, bueno, ¿sabes qué? Dios me mostró que te tengo que echar. Y lo echó. Y ahí se le acabó el asunto. ¿Sí? Entonces, la siguiente. En una espiritualidad integral, una espiritualidad cristiana, no hay absolutamente ninguna dimensión de la vida humana ni de la creación que esté exenta de redención de Dios. Ninguna. O sea, mi vida tiene que ser redimida en plenitud. Y tenemos que aprender a redimir nuestros pasados, porque de la teología evangélica el pasado se olvida, no se redime. Perdóname, pero Dios nos habla del pasado, de todos los autores que están en la Biblia. ¿Por qué entonces al Señor se le ocurrió meternos el adulterio de David? ¿Por qué la negación de Pedro?
Entonces, ¿por qué el mismo pecado de Adán? ¿Por qué entonces cuando mató Caín a Abel? ¿Por qué el abuso de Amán ¿por qué? Porque él siempre iba a los personajes de cuerpo completo. Pero encontramos que qué bueno podernos ver como personas redimidas. Tenemos que redimir nuestro pasado. Y no voy a entrar, pero el texto bíblico no nos dice que olvidemos nuestro pasado para redimirlo. Sí, no nos dice eso el texto bíblico. Siguiente. Entonces, esta espiritualidad es multidimensional. Esa espiritualidad es integral, es cotidiana, es multidimensional. Ahora, en estos días hablaba con una persona y ella me decía, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es una mujer cristiana, una líder muy hermosa en el Señor. Y ella me decía, ¿sabe qué? Yo, durante 25 años de mi vida cristiana, ella tiene más o menos como unos 33, 34 años, dice que se hizo cristiana a los 8, 9 años, hija de padres evangélicos, pastores. Dice, yo siempre había tenido con, la palabra que se utiliza en otras versiones, no es irreprochable, sino es irreprensible. Pero yo siempre había sido reprensible en el espíritu, pero nunca me había puesto a pensar que yo tenía que ser también irreprensible en esta dimensión psicosocial o en esta dimensión biofísica. Yo nunca había sido irreprensible con mis comidas. Yo nunca había sido irreprensible con las horas de mi sueño. Yo nunca había sido irreprensible con el manejo adecuado de mi salud física, ir donde el médico. Porque hay algunos cristianos evangélicos que ya cuando ya está en vías de descomposición, van al médico, o van donde el psicólogo, o van al psiquiatra, ¿sí? Pero no antes. Entonces, el mismo Dios de paz os santifique por completo y seamos guardados irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido irreprochables en el Espíritu, pero hemos sido irreprochables en esas otras dimensiones. No, ¿por qué? Precisamente por una espiritualidad que no es integral. ¿Sigue? Esta espiritualidad multidimensional, mire lo que dice este hombre, que es un antropólogo, es un teólogo también. Existe una fuerte relación entre nuestra madurez psicológica y nuestra espiritualidad, pues la gracia se edifica sobre la naturaleza. Qué interesante, ¿no? O sea, no es que entre más espirituales somos más humanos, no, entre más humanos somos más espirituales. Porque la imagen de Dios no fue destruida, pero sí se desconfiguró. Entonces tenemos que una persona madura es una persona más espiritual. Pero creemos que ser espiritual es pastorearle los dones a los hermanos, ¿no? No importa que me baje el Espíritu Santo con pitica y que suene bien esa música y que el sonido esté muy bien en el culto, eso es muy espiritual. Pero que él tenga 2 novias, eso no importa. Desde que él aquí me cumpla, no importa. Entonces, es multidimensional. La gracia se edifica sobre la naturaleza. Por eso, el progreso espiritual depende en parte del progreso de la madurez. Esto estamos hablando de integralidad. Entonces ya entenderíamos por qué un niño no construye solamente su espiritualidad en una escuela bíblica, en un domingo. Lo construye en la relación de madurez que se establece entre sus padres y entre los padres a él, sí. Y el manejo adecuado que se tiene hacia él en amor. ¿De qué nos sirve hablarle a un niño del Evangelio si no lo tratamos evangélicamente bien? Dice el doctor Esquipal. Sigue. El principio del compromiso, otra expresión de la espiritualidad integral. El principio de la encarnación es una invitación a una vida compasiva, comprometida y obediente. Harold Segura. ¿Qué significa esto? Se apagó. ¿Qué significa esto? Significa que una vida, nosotros podemos tener mucha teología, podemos tener mucha Biblia, pero si no hay un compromiso, una expresión de compromiso de esa espiritualidad, no me dice. A mí no me dice nada que un muchacho se sepa todas las canciones de Hillsong y que las cante muy bonito. A mí no me dice que haya madurez y crecimiento espiritual a mí. A mí no me dice que toque bien la guitarra, que sea un indicador de espiritualidad, no. A mí dígame cómo vive su vida y cómo se relaciona con sus pares. A mí dígame cómo vive y expresa su vida devocional. Háblame de eso realmente. ¿Cómo trata a su hermana en su casa? Eso sí a mí me dice una Biblia comprometida obediente. Pero no que él tiene 4, 5 células, tiene 10 grupos de crecimiento. Pero vaya, acércase a ver qué pasa con su vida personal.
Entonces, ahí es donde vemos el compromiso, no en la cantidad de personas. Sigue. La iglesia es Cristo existiendo como comunidad. Esto es encarnación. Sí. ¿Cómo la iglesia se proyecta hacia estas situaciones que nosotros hemos vivido frente al silencio? Uno de los problemas que tenemos precisamente es que no tenemos una espiritualidad integral. Si tuviéramos una espiritualidad integral, haríamos muchas más cosas frente a lo que está pasando. Entendemos las dificultades que ahorita precisamente hablábamos, pero la pregunta es, además de eso, ¿qué más yo puedo hacer? Entonces, la iglesia es Cristo existiendo como comunidad. Eso es una realidad y eso impacta. Y este hombre lo probó en su entorno, un teólogo alemán que hasta la muerte de alguna manera asumió por su compromiso como iglesia en una comunidad y en un régimen totalmente totalitario como el de Adolfo Hitler. Sí. La espiritualidad de la encarnación. Miren esto que dice Harold en uno de sus libros, se lo recomiendo, se llama Ser Iglesia para los Demás. Allí están algunos de los elementos que están siendo tomados de acá. Pero Harold dice lo siguiente: el alma de nuestra fe es una espiritualidad enraizada en la palabra e inspirada en el modelo de Jesús y en la pasión por su reino. No es una fe enraizada en la emoción, no es una fe enraizada en la experiencia espiritual, no es una fe enraizada en lo que me dice el pastor o en los libros que encontramos en centros de literatura cristiana. No, es una fe enraizada en la palabra e inspirada en el modelo de Jesús y su pasión por el reino. Sigue. Entonces aquí vemos una dicotomía. Esto es una dicotomía. Prácticamente es una división entre algo, lo sagrado y lo profano. Entonces, ¿cómo lo evidenciamos? Que nuestro hijo no se nos vaya a meter con ese muchacho porque lo contamina espiritualmente. Pero no estamos pensando de pronto el riesgo que tiene de consumo, sino estamos pensando es que lo puede contaminar espiritualmente, ¿sí? Pero como dice Harold, no le enseñamos a vivir en una sociedad bajo riesgos. Y esos son unos problemas de algunos colegios cristianos, ¿sí? Los metemos dentro de una bóveda y cuando sale a la universidad, el chino no sabe vivir en una universidad. No sabe decir no a una fiesta, no sabe decir no a la niña que le está cayendo, que lo está instigando y que es lindísima, porque aunque no es cristiana, no deja de ser bonita, ¿cierto? Eso no le quita nada. Entonces, y el muchacho, entonces no sabe cómo manejar esa situación, no sabe qué hacer un jueves o un viernes, ¿sí? Que le sobra tiempo y que, entonces, los hemos a nuestros muchachos, no los hemos preparado adecuadamente para las transiciones, como la iglesia no está preparada para el tema de la supuesta tolerancia sexual, Sigue. Entonces aquí entramos, es una espiritualidad dualista, todo el momento es un antagonismo, realmente, es un antagonismo. Entonces, ¿me voy para el ministerio o soy profesional? Ahí ya tenemos antagonismo. ¿Cómo así que me voy para el ministerio o para hacer carrera? ¿Acaso no puede tener un ministerio a través de su carrera? Muchas de las psicólogas, de las pastoras que conocemos, muchas de ellas son psicólogas y enterraron su cartón, porque eso no era tan espiritual. Era más espiritual asumir un rol pastoral, pero encuentro pastoras que asumen un muy buen rol pastoral y además de eso se ponen los dos sombreros, no han perdido su identidad. Otra que entiende que siempre la psicología es una herramienta nada más, pero siente que esa herramienta le puede servir para la proyección de una pastoral de la salud. Pero no la enterró, no se dejó satanizar tampoco, pero tampoco psicologizó su pastoral. Sigue. Aquí tenemos, esto es tomado de uno de los muchos institutos bíblicos que están acá, en donde se enseña esto, que es un ser tripartita. Entonces tenemos espíritu, alma y cuerpo. El lugar, o sea, si ustedes están en el espíritu, es un lugar santísimo. El espíritu para ustedes es el lugar santísimo. Pero si estamos hablando del alma, es el lugar santo. Y si estamos hablando del cuerpo, son los atrios. Pero también puede ser el arca de Noé. El tercer piso es el lugar del espíritu. El alma es la mitad y donde están los animales, los atrios. Ese es el cuerpo. Esto es dicotomía.
O sea, no entiendo. Entonces, cuando Jesús nos habla de la resurrección, nos habla de que el cuerpo es tomado como símbolo de la cena, y todavía no ha habido redención, entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Esto es toda una teología protestante y sin fundamento, una teología del Antiguo Testamento sin conexión con la realidad de la obra de Cristo. Pero se les olvidó que el lugar santísimo, el velo del templo se rasgó. Eso se les olvidó. Todavía sigue lugar santísimo. Y resulta que el velo se rasgó hace muchos años, a partir del momento de la resurrección de Jesús. Entonces la posición es que el espíritu es el rey, el alma es el siervo y el cuerpo es el esclavo. Entonces, lógicamente, ¿cómo vamos a hablar de sexualidad cuando el cuerpo es del esclavo? Pues resulta que la sexualidad la tenemos que ver desde la afectividad. Y entonces Pablo estaría acá hablándonos de 1 Corintios 7, en el cual valida la sexualidad como un acto de profundas implicaciones espirituales. Si ustedes se unen a una ramera, a un cuerpo, son con ella. Por lo tanto, no den sus miembros. Y está hablando los miembros de Cristo a los miembros de una ramera. Para él no tenía ninguna división, y menos con esa teoantropología judía. La salvación, entonces se plantea, desde esa teología, que es salvo el que acepta a Jesús, pero el alma está en proceso de salvación y será salvo el cuerpo en la segunda venida del Señor. ¡Qué cosa tan violenta! O sea, dividimos al ser humano por partes. O sea, que usted va a ser salvo por partes, mi hermano. No sé cómo, pero va a ser salvo por partes. Y finalmente, en contacto, el espíritu me permite estar en contacto con el mundo espiritual, el alma con el mundo mental y el cuerpo con el mundo material. Pero eso si usted plantea que usted tiene un cuerpo, pero usted es un ser corporal. Usted no tiene un cuerpo. Usted no puede dejar el cuerpo como la cartera o como esto, o como la grabadora, irse. Usted es un ser corporal. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dimensiona la realidad. Yo no puedo cometer suicidio intelectual, o sea, no importa lo que tú crees, tienes que hacerte cristiano, disciérnolo espiritualmente. Yo no creo eso. Yo tuve que tener la convicción, el convencimiento de que Cristo murió y resucitó, y eso es un evento histórico. Por revelación entendí que fue eso. No por el conocimiento, pero el hecho histórico, yo tenía que entender de que sí, de que no fue una falsedad histórica. Y tuve que ir a la historia, tuve que ir y entender que sí hay pruebas indubitables, como dice Lucas, de ese evento. Entonces, este es lo que hablamos como ser tripartita. Sigue, por favor. Creemos que la dicotomía no expresa el mensaje del Evangelio, o sea, dicotómico, opuesto, pues no comunica el mensaje de reconciliar todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sino la distancia. Nos distanciamos. Y por eso, mis hermanos, es que no hay diálogos. La fe dialoga. Lo que nos decía esta mañana. Pero para que la fe dialogue, necesita meterse en las realidades de la vida diaria. Entonces nosotros nos hemos aislado de ella. La integralidad refleja la salvación integral. La dicotomía la separa, la distancia y la aleja. Siguiente. La espiritualidad basada en la experiencia espiritual desvinculada del discernimiento escritural es una mística cinética. Una espiritualidad basada en la experiencia espiritual. Yo me encuentro con jóvenes, y lo he comentado mucho que para un joven, una persona hace poco se fue de nuestra comunidad porque no poníamos las canciones de Gilson. Porque las canciones de Gilson sí son para jóvenes, me decía. Entonces, ¿por qué así los emocionan? Me decía. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo no pretendo mover a los jóvenes con una música muy bien elaborada y con una letra tampoco. Yo no pretendo eso. Yo pretendo que ellos canten sus convicciones y que ese canto los emocione. Que la emoción no venga desde afuera, que la emoción venga desde adentro. Y eso se llama gozo en el espíritu. No es sencillamente una respuesta a un parlante que no sé cuántos miles de decibeles salen de ahí y que impacta a cualquiera en las emociones y que tiene una respuesta emocional, pero no realmente una respuesta espiritual. O encontramos jóvenes, yo siempre he hecho una relación, no me imagino a María que se le apareció el ángel y resulta que María decidió escribir un libro. ¿Cómo se visten los ángeles en las anunciaciones? Y María dice cómo es el manto, cómo es la espada, cuántos metros levita del piso y el cinturón que tiene y la armadura.
Y de pronto ella le pregunta a su prima Isabel, Isabel, pero lo importante es el mensaje que te dijo el ángel, anótalo también. Y María le dice, ¿sabes qué? No me acuerdo. No me acuerdo cuál fue el mensaje. Pero con tremenda revelación que tú tuviste del ángel, lo importante era la revelación o era el mensaje. Lo importante era el mensaje. Pero María no se acuerda del mensaje. Entonces encontramos jóvenes que dicen vivir una tremenda espiritualidad, se la pasen de experiencia en experiencia, pero resulta que ellos no saben cuál es el mensaje. Pero algunos de ellos son validados y reconocidos por sus experiencias. No niego las experiencias espirituales. Yo las he vivido. Tengo una esposa que las vive, que habla de muchas formas y muchas maneras a ella, a Dios. Pero esta espiritualidad experiencial, desvinculada de la conexión de la palabra, es una mística sin ética. Es una emoción sin misión. Es una especulación sin proyección. No se trata de despojar la espiritualidad de las expresiones soberanas y extraordinarias del Señor. Esto es una palabra de Harold Segura. Una espiritualidad sin contexto, también tenemos eso, ¿sí? Allí una espiritualidad donde se hable de vida interior, de sanidad interior, de espiritualidad sin comunidad, salvación sin proyección de reino, sin conexión con la misión de Dios en el mundo. Entonces, lógicamente, si usted no está conectado con esas realidades, pues lo mejor que le queda hacer cuando hay una víctima de abuso es decirle, mira, sujétese. Si usted se somete, su esposo no le sigue pegando, sométase, ¿sí? Porque realmente no sabe nada más que decir, porque su proyección es una vida de sumisión interior. Ya, pero no tiene otras alternativas el pastor, tampoco la sabe. Entonces uno le pregunta a algunos pastores, otros no, bueno, dígame 3 indicadores de el abuso en una víctima. Un pastor de 1500 personas me decía, no, yo no, realmente no sé ninguna, pero lo que dice es que el Espíritu Santo me muestra. ¿Le muestra qué? Si ni siquiera lo sabe identificar. ¿Qué le muestra el Espíritu Santo? Si el hombre es un analfabeta en este tema, una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser profano. Profano es cuando usted no sabe una cosa y no tiene por qué saberla. Yo no sé, yo no tengo que saber de arquitectura ni ingeniería, no me interesa tampoco, pero si hay algo que yo no sepa que tenga que ver con este tema que trabajamos, soy ignorante. Y la ignorancia es un tema de ética, dice un psicólogo caleño. Siguiente. Entonces, estamos hablando de una espiritualidad sin contexto. Siguiente. O lo otro que tenemos es que nos volvemos frente a esa espiritualidad legalistas, nos separamos del mundo y terminamos teniendo una práctica de doble moral. Lo que a mí más me preocupa es llegar a ser moralista. Detrás de un moralista hay muchas cosas, hay muchas mañas inmundas, mis hermanos. Detrás de un moralismo no hay nada bueno ni nada limpio. Esa persona que dice que a los homosexuales hay que quemarlos porque tal, o aquel pastor, me acuerdo un pastor que me decía, mira, ¿qué cosa? Estuve en un encuentro donde el pastor se tiró al piso y decía, Señor, somos todos trapos muy inmundos de menstruación, citando un texto de Isaías. Y entonces me dijo, uy, qué tremendo. Le dije, no, a mí no me venga a decir eso. Yo fui lavado por la sangre de Cristo. A mí no me pongan en esa categoría. Me dijo, no, hermano, tremendo. Le dije, tremendo no. Detrás de eso hay mucha culpa. Y detrás de esa culpa hay muchas otras cosas. Y a la vuelta de como unos 3 meses, me dice, ¿sabe qué? ¿Se acuerda que el pastor que le dije? Pues resulta que tenía involucrado por allá con una niña de 12, 13 años y ahorita tiene problemas de abuso sexual. Algo se estaba cocinando ahí. Esa falsa espiritualidad, esas falsificaciones espirituales nos llevan a todo este tipo de cosas. Sigue. Una espiritualidad psicologizada también es centrada en la satisfacción de necesidades. Entonces, ¿qué sucede? Se va a un encuentro, en ese encuentro le resuelven todo. ¿Sí? Y le sacan los chukis y ya dice que ya emocionalmente está bien, luego va al reencuentro y le sacan la novia de Chucky y siguen las cosas. Y aparentemente después de 4 o 5 meses es cuando comienza a ver otra vez lo mismo que antes. Y fue todo un placebo emocional. No hubo allí nada realmente de Dios. No niego en las realidades espirituales. Yo creo en que sí, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Eso yo lo creo y yo lo acepto. Pero entonces nos volvemos demandantes, pero están en contra de la psicología, pero sí, sus eventos los centran en satisfacer necesidades emocionales, necesidades no integrales, no, o económicas también, ¿no? Sí, con todo el respeto, pero creo que el tema de los pactos para mí es otra forma de psicologizar el tema
y generar unas condiciones de abuso espiritual en los contextos evangélicos. Sí, esto es una espiritualidad dualizada. Implicaciones de esta espiritualidad dicotómica o opuesta o separada en relación al silencio de la iglesia frente al maltrato, y son 4 cositas y termino. El secreto supone la convicción de que las vivencias en cuestión son incomunicables. Esta es una frase. Entre las personas involucradas nace entonces un vínculo de facto, sin alternativas. Voy a repetirlo. El secreto supone la convicción de que las vivencias en cuestión son incomunicables. Cuando se hace silencio, cuando se hace secreto, entonces resulta que no hay una comunicación. Y el hecho de separar lo profano de lo santo, allí ya hay un secretismo en el medio. Allí ya hay un secretismo. Allí hay una separación. Y separación es muerte, separación es pecado. Entonces cuando alguien le dice, y el secretismo es uno de los indicadores precisamente a las víctimas de abuso, el secretismo. Entonces aquellas familias donde le dicen, no le voy a decir a su papá que comimos helado en Cres porque no hay platica. Eso es secretismo. ¿Sí? No le vaya a decir a su papá que este cuaderno yo se lo regalé. Dígale que se lo regaló tu tía. Eso es un secretismo. No le voy a decir a su papá que salimos a McDonald's. Eso es secretismo. No le voy a decir a su mamá que le compré cordones de zapatos. Dígale que se lo regaló una amiga. Eso es secretismo. ¿Sí? Y eso es uno de los indicadores que se permean en un ambiente donde hubo abuso emocional, abuso psicológico, abuso espiritual, abuso físico o abuso sexual. Y la frase termina acá. Este es de Perronet, es un hombre que trabaja mucho el tema de maltrato y abuso. Sigue. Dice, sigue por favor. El abusador manipula el poder y carga a la víctima con la responsabilidad del secreto. El silencio del niño protege no al abusador, sino a sí mismo y a su familia. El silencio del niño es un aislacionismo que él no quiere que sepa nadie. Ahora, no se le obliga a la persona a que diga. Ella sabe cuál es el tiempo y ella lo dice. Antes yo pensaba, no hay que decirle. No, esto es, tiene muletas, enséñale a caminar y él bota las muletas y va a ver cómo lo dice. Pero tiene que tener una red de apoyo. Tiene que tener una red de apoyo para decirlo, porque esa persona se siente insegura haciéndolo. Si él no ve una red visible con su terapeuta, con su pastor, con otras personas, no lo va a hacer, porque eso es un salto en un abismo. Y se va a revictimizar y se va para atrás, total y absolutamente. Siguiente. Aquí vemos a Mafalda gritando, lo que sucede espiritualmente es más importante que lo que sucede en la psiquis o en el cuerpo. Esto es una expresión tricotómica realmente, no es lo más importante, todo es importante, todo nuestro ser es importante, no hay nada separado. Sí. Una espiritualidad que espiritualizó la obediencia. ¿Cuántas veces usted no ha dicho, es más importante ser sumisa que ser protegida? Es más importante obedecer que a quien se obedece. ¿Cuántas veces usted no le ha dicho, es que si usted obedece hay una bendición? Eso nos dice el texto bíblico. No es la obediencia en sí misma, no trae bendición. Lo que trae bendición es a quien usted obedece, al Señor de señores. Por eso es que trae bendición. Porque enseñamos que si usted obedece entonces al adulto, pero entonces, momento, el adulto ese profesor lo puede abusar. El tema es que hay bendición a quien obedecemos. Una autoridad sí, que respete, una autoridad que ame. Efesios 5 no se escribió para que la mujer sea sometida, para que sea maltratada. Se escribió para que la mujer sea amada, pero no maltratada. La sumisión es una dinámica de relación, no es una posición jerárquica, y es un acto voluntario por parte de la mujer, no es una demanda por parte del hombre. Mire, esto son realidades. Mi pastor me dijo que si yo me sometía, mi esposo iba a cambiar. Lo que no me dijo fue cuándo. Sigue. Miren, surge otro problema, la edificación del liderazgo. Esto forma parte precisamente de ese separatismo que tenemos. Entonces aquí vemos un lobo disfrazado de oveja. Pero entonces, ¿qué tenemos? Esto está basado precisamente en el síndrome de Listra, que llamó el doctor Jorge León, cuando Pablo llega a Listra. Sigue. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses, con semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este es el que lleva la palabra. Cuidado, pastores, líderes, con la lengua licaónica.
Tenga mucho cuidado con esa lengua, ¿sí? Cuando le digan Júpiter, Bernabé, cuando le digan Mercurio, Júpiter, sí, tenga mucho cuidado con esa lengua. Sí, siguiente. Incluso le quieren ofrecer sacrificios, pero finalmente usted va a terminar siendo el primer sacrificio de esa comunidad. Silencios en la escritura. El silencio de Adán fue el primer silencio. Al ver a la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido. Silencio. No dijo nada el hombre. Silencio. Fueron los primeros silencios. Otro. Dani. Silencio, silencio por el pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque día y de noche se agravó sobre mí tu espíritu. Tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi identidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor. O sea, allí ya no hubo silencio y ya sus huesos no se envejecieron y su verdor volvió. Sigue. Silencio en la familia de David. Su hermano Absalón le dijo, ¿ha estado tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía. Es tu hermano. Calla ahora, hermana mía. Y el daño que trajo a la familia de David, David cayó, nunca resolvió, sí, él tampoco dijo nada, pero se acumuló una ira por la impunidad y llegó a donde llegó todo este problema. ¿Sigue? El silencio de Esther, lo que Mardoqueo le dice, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte. Si callamos, respiro y liberación vendrá de alguna parte. Nosotros no somos indispensables para Dios, somos únicos para Dios. Pero como decía Juan el Bautista, incluso Dios puede hacer que las piedras hablen. Voces en la Escritura, termino con esto, realmente el mensajero y el mensaje se hicieron una voz. En María, las mujeres en la resurrección, que fue el primer testimonio de resurrección, recordemos, fue de mujeres, varones, no fue de hombres. El primer testimonio fue de mujeres, rompiendo los paradigmas culturales del entorno. Me imagino a los ángeles haciendo fiesta en el cielo. ¡Por fin las mujeres! Era el primer voz de resurrección que una mujer hablara y diera testimonio de que su Salvador y su Señor era redimida por la sangre del Cordero. Esther, Judith, Ruth, Pablo, Oseas, Nehemías, Jeremías y Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Incline su rostro, por favor, un momento. Señor, gracias que podamos vivir en una espiritualidad integral, para expresar una espiritualidad de valores de reino. Señor, que podamos andar en ti, vivir en ti, conforme a tu palabra y conforme a los valores que nos has dado. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén.